Dicen que el verdadero terror no empieza en los cementerios ni en las casas embrujadas, sino en noches normales, donde juras que todo está bajo control. Crees que las puertas que abres cada día son inofensivas. La de tu casa, la de tu cuarto, la de tu trabajo. Pero nadie te advierte de las puertas invisibles que se abren en el mundo sobrenatural. Este no es uno de esos simples relatos de horror que escuchas por morbo y luego olvidas. Es la historia de un repartidor común que abrió la puerta equivocada y dejó entrar algo que jamás debió cruzar. Si alguna vez sentiste un bulto parado en la esquina de tu cuarto, una asombración mirándote desde el pasillo, o un miedo sin motivo justo antes de dormir, tal vez ya sabes que hay cosas que nunca se van. Y esta noche, mientras escuchas esta voz, vas a entender por qué a veces el mal no aparece con cuernos ni fuego. A veces solo llega cuando tocas un timbre por trabajo y terminas llevando al diablo a casa sin darte cuenta. Diego Salazar nunca fue un hombre valiente, pero tampoco era cobarde. Solo un tipo normal sobreviviendo a su turno de repartidor nocturno. Para él, el terror eran las cuentas por pagar, los asaltos en la ciudad y la angustia de llegar tarde con la comida y perder la propina. Nunca imaginó que el verdadero horror no estaría en la calle, sino detrás de una puerta que parecía una entrega más, en un edificio cualquiera. Esa noche de lluvia fina, mientras miraba las notificaciones en su celular, aceptó un pedido que nadie más quería tomar. Un viaje hacia una colonia olvidada por Dios. Lo que Diego no sabía era que con un simple aceptar pedido, estaba abriendo algo mucho más sombrío que una puerta física y que esa decisión marcaría el inicio del peor de sus relatos de horror. El mapa en la pantalla le señalaba un punto rojo al borde de la ciudad, una dirección que muchos repartidores evitaban por miedo a los asaltos. En el grupo de mensajería del trabajo, ese edificio ya tenía fama de maldito, con historias de asombración, ladrones y gente que veía sombras moverse en las escaleras. Diego se rió nervioso pensando que eran exageraciones para meter susto a los nuevos, cuentos de terror para matar el tiempo entre pedidos. Pero mientras avanzaba en su motocicleta, sintió un peso raro en el pecho, una angustia pegajosa que no podía explicar, como si el mal lo estuviera esperando. Aún así, se dijo a sí mismo que solo era una entrega más, sin imaginar que el verdadero problema no sería llegar, sino salir. A medida que se acercaba, las calles se volvían más estrechas y oscuras, llenas de grafitis y edificios con ventanas rotas. Las luces de los postes parpadeaban, creando un ambiente sombrío donde cualquier bulto podía confundirse con una persona o algo peor. Diego miraba a todos lados, sintiendo un miedo infantil que no sentía desde pequeño, cuando su abuela le contaba relatos de horror sobre almas en pena. El GPS recalculaba una y otra vez, como si también tuviera miedo de entrar a ese lugar. Como si la tecnología quisiera advertirle de algo sobrenatural. Pero el reloj corría, la propina estaba en juego, y Diego decidió ignorar esa sensación de horror que le hacía dudar, siguiendo adelante. Cuando por fin vio el edificio, entendió por qué nadie quería repartir allí. La fachada estaba descascarada, las ventanas eran ojos vacíos y la entrada parecía la boca de algo enorme y hambriento. El aire olía a humedad, cigarro viejo y algo más. Algo que no sabía nombrar, pero que le provocaba un susto interno. Como cuando sientes que alguien te observa desde la oscuridad. Diego respiró hondo, tratando de convencerse de que no creía en fantasmas, en maldiciones ni en historias de terror. Sin embargo, su mente repetía las advertencias de otros repartidores, recordando relatos de horror sobre gente que escuchaba voces en las escaleras de ese edificio. Lo que Diego ignoraba era que esa noche no solo iba a escuchar cosas, iba a abrir una puerta que nunca debió tocar. Afuera, la lluvia comenzaba a caer con más fuerza, como si el cielo quisiera retenerlo un poco más antes de entrar. Diego apagó la moto,
Ajustó la mochila térmica con la comida y miró el buzón oxidado donde el nombre del inquilino apenas se leía. En ese momento, sintió una presencia detrás de él, un bulto que lo hizo voltear rápido. Pero no había nadie, solo sombras bailando bajo la luz intermitente. Se dio cuenta de que su respiración estaba agitada, de que una angustia profunda subía desde el estómago, como si el mal estuviera a punto de revelarse. Y aún con ese miedo clavado en la espalda, se decidió a entrar al edificio, sin saber que ese simple paso lo llevaría directo al corazón del horror del siguiente tópico. El condominio San Gregorio era un bloque enorme de concreto agrietado, rodeado de basura y carros abandonados, como si el lugar fuera un cementerio de cosas olvidadas. Los vecinos lo llamaban la caja de muertos, y no solo por los crímenes y robos, sino por los relatos de horror sobre gente que veía sombras cruzando los pasillos a medianoche. Diego subió los primeros escalones, sintiendo que cada paso resonaba demasiado fuerte, como si el edificio no estuviera vacío, sino escuchándolo. No era solo miedo, era una angustia rara, como si algo sobrenatural estuviera pegado a las paredes, observando cada movimiento desde un rincón sombrío. La atmósfera era tan densa que incluso el aire parecía una asombración tratando de meterse en sus pulmones. Las puertas de los apartamentos estaban descuidadas, con números borrados y marcas de manos, golpes y rayones que parecían señales de un pasado violento. Un par de ventanas dejaban ver cortinas viejas moviéndose sin viento, como si alguien o algo estuviera respirando detrás. Diego recordó los audios de otros repartidores hablando de sustos en ese lugar, de bultos que se asomaban por las rendijas de las puertas cuando nadie había pedido comida. Se dijo que eran exageraciones, que el verdadero mal en ese edificio eran los delincuentes y no las presencias sobrenaturales. Pero al avanzar por el pasillo oscuro, no pudo evitar sentir que estaba caminando dentro de un viejo relato de horror, uno del que todavía no conocía el final. Un foco en el techo parpadeaba, arrojando destellos de luz que deformaban las sombras y convertían cualquier objeto en una silueta amenazante. Una bicicleta infantil oxidada bloqueaba parte del pasillo, como si un niño la hubiera dejado ahí, años atrás. El silencio era tan profundo que cada pequeño ruido causaba un susto, desde el goteo de una tubería hasta el crujido de la madera detrás de una puerta. Diego empezó a imaginar que cualquier puerta podía abrirse sola y dejar salir algo que no quería ser visto, un bulto del pasado, una asombración hambrienta de miedo. Y tal vez por eso se aferró al pensamiento de que solo iba a entregar comida, nada más, intentando ignorar el horror que lo rodeaba. El departamento que buscaba estaba en el cuarto piso, al fondo, donde el pasillo se estrechaba y el olor a humedad se volvía casi insoportable. Mientras subía, el eco de sus pasos se mezclaba con otros sonidos extraños, como arrastres lejanos y susurros que no lograba comprender. La sensación de angustia le oprimía el pecho, como si el edificio entero fuera una jaula que se cerraba lentamente. Por un momento pensó en regresar, cancelar el pedido y decir que nadie abrió la puerta, pero algo en su orgullo le impidió hacerlo. No sabía que esa pequeña terquedad lo llevaría directo a la puerta donde el verdadero terror lo estaba esperando. Al llegar al piso correcto, notó que todas las puertas estaban cerradas, excepto una casi al final, entreabierta, dejando escapar una franja de luz amarillenta. El número del apartamento que figuraba en la aplicación coincidía con esa puerta, pero algo en su intuición le gritaba que no tocara. Diego tragó saliva, respiró hondo y decidió pensar como adulto, no como un niño asustado por historias de terror. Mientras avanzaba hacia esa puerta, sintió que las sombras del pasillo se encogían, como si el edificio entero estuviera prestando atención a ese encuentro. Y fue justo ahí, frente a esa entrada, donde comenzaría el contacto directo con el mal del siguiente tópico.
Diego se paró frente a la puerta entreabierta y tocó con los nudillos, sintiendo que el sonido se perdía en un silencio antinatural. Después de unos segundos, la puerta se abrió un poco más y apareció un anciano muy delgado, de piel amarillenta y ojos hundidos, como si no hubiera dormido en años. El olor que salió del interior fue un golpe brutal. Mezcla de comida podrida, humedad y algo más. Algo que olía a muerte y a mal guardado por demasiado tiempo. El anciano sonrió con apenas unos dientes, una sonrisa que no transmitía confianza, sino un horror silencioso y pegajoso. Aún así, Diego levantó la mochila y murmuró su nombre, tratando de mantener la calma mientras entregaba el pedido. El viejo se presentó como Don Laureano, con una voz rasposa que sonaba como papel arrugado. Dijo que había estado esperando esa comida con muchas ganas, como si llevara días sin probar bocado, o como si la angustia de su hambre fuera algo más que física. Le pidió a Diego que pasara un momento, que lo esperara dentro mientras buscaba su monedero, porque ya no confiaba en salir al pasillo con tanto mal suelto por ahí. Diego dudó, pero el pasillo oscuro detrás de él y la lluvia golpeando las ventanas lo hicieron ceder, pensando que estaría más seguro dentro. No sabía que acababa de entrar a un escenario perfecto para un relato de horror, donde cada objeto parecía tener su propia historia de terror. El interior del departamento era aún peor que el olor que lo recibió. Las paredes estaban manchadas, el papel tapiz se despegaba y el suelo estaba cubierto de periódicos viejos y platos sucios, como si el tiempo se hubiera detenido ahí hace años. Las luces eran débiles y amarillentas, proyectando sombras largas y deformes que creaban la sensación constante de bultos moviéndose en las esquinas. Cada rincón parecía esconder una asombración silenciosa, una presencia que observaba con un odio frío y sobrenatural. Diego se quedó cerca de la puerta, con la angustia clavada en la garganta, mientras el anciano le pedía pacientemente que no se preocupara, que solo sería un momento. Don Laureano desapareció en un pasillo angosto, avanzando lentamente hacia el fondo del departamento, donde la oscuridad se tragaba a su figura. Diego escuchaba sus pasos arrastrados y el sonido metálico de cajones abriéndose, acompañados de susurros que no lograba entender. El ambiente se sentía cada vez más pesado, como si el aire estuviera cargado de mal y las paredes respiraran terror. Una sensación de miedo puro lo recorrió cuando notó que, a su derecha, había una puerta entreabierta por donde salía una luz tenue, como de velas. Y fue esa curiosidad, mezclada con la necesidad de entender qué estaba pasando, la que lo empujó a acercarse a esa puerta que no debía abrir. Desde el interior de ese cuarto, llegaban sonidos extraños, como murmuros repetidos, un idioma que Diego no reconocía, acompañado por un leve olor a cera y algo quemado. Su corazón comenzó a latir más rápido, mientras su mente le decía que se quedara quieto y esperara al anciano donde estaba. Sin embargo, otra parte de él, la que no soporta el misterio, lo impulsó a dar un paso más, como si estuviera atrapado en un relato de horror que no podía detener. Sabía que hay puertas que uno no debe tocar, lugares donde el mal está cómodo y el terror se vuelve cotidiano. Pero aún sabiendo eso, Diego llevó la mano hacia la puerta entreabierta, dando inicio al horror absoluto del siguiente tópico. Diego empujó la puerta con la palma temblorosa y la abrió apenas unos centímetros más, lo suficiente para que la escena interior se clavara en su memoria para siempre. El cuarto estaba iluminado solo por velas rojas y negras colocadas en círculo, formando un símbolo extraño dibujado en el suelo con algo que parecía ser sangre seca. Había muñecos deformes colgados de la pared, algunos sin ojos, otros con la boca cosida, todos mirándolo con una presencia de terror mudo. Entre ellos, una figura encapuchada estaba de rodillas, murmurando palabras en un idioma desconocido, moviéndose al compás de un ritual oscuro. En ese instante,
Diego sintió que había cruzado una frontera, que había invadido un espacio reservado al sobrenatural, a lo sombrío, al mal más íntimo. Su primer impulso fue cerrar la puerta y fingir que no había visto nada, pero sus ojos se quedaron atrapados en un detalle inquietante. En el centro del círculo de velas había un plato de barro con algo negro y viscoso que se retorcía, como si estuviera vivo. La figura encapuchada alzó ligeramente la cabeza, y aunque Diego no pudo ver su rostro, sintió un susto tan intenso que casi le cortó la respiración. No sabía si aquello era una persona, un demonio o una asombración alimentándose del miedo acumulado en ese cuarto. Su mente gritaba que eso ya no era solo un relato de horror. Era un fragmento del infierno al que él no había sido invitado. El ambiente en el cuarto prohibido era tan pesado que Diego sintió que el aire apestaba a angustia y humo viejo. Podía escuchar un zumbido bajo, como si muchas voces susurraran al mismo tiempo desde las paredes, pidiendo algo. Los muñecos parecían moverse levemente. Sus sombras proyectadas por las velas se alargaban y encogían como bultos ansiosos por salir del círculo. En el techo, manchas oscuras formaban figuras que se asemejaban a rostros gritando en silencio, atrapados en un horror eterno. Cada segundo que pasaba ahí lo conectaba más con el mal que habitaba el lugar, como si una cadena invisible se estuviera enredando alrededor de su espíritu. De pronto, una corriente fría recorrió su espalda, como si algo hubiera pasado justo detrás de él en el pasillo. Diego se giró bruscamente, pero no vio a nadie, solo la penumbra espesa del departamento y el pasillo vacío. Cuando regresó la mirada al cuarto, la figura encapuchada ya no estaba en el centro del círculo, como si se hubiera desvanecido en el aire. El plato en el suelo parecía hervir, desprendiendo un vapor oscuro que hizo que el miedo se convirtiera en pánico absoluto. Intentó cerrar la puerta con torpeza, convencido de que nada bueno podía salir de seguir mirando aquello. Apenas logró cerrar la puerta cuando sintió una mano huesuda aferrarlo del brazo con una fuerza inesperada. Don Laureano estaba frente a él, con los ojos más abiertos de lo que Diego había visto hasta el momento, revelando un terror que no era fingido. El viejo le susurró con una rabia desesperada: «No debiste abrir esa puerta. Ahora ya te vio». Esas palabras cayeron sobre Diego como una sentencia, como si una asombración hubiera sido liberada solo por su curiosidad. Lo que él no entendía todavía era quién o qué lo había visto realmente, algo que solo descubriría en el siguiente tópico. Después de esas palabras, el ambiente se volvió irrespirable, como si el cuarto prohibido hubiera exhalado una última bocanada de mal sobre el departamento. Don Laureano estaba pálido, sudando frío, mirando a Diego como si se arrepintiera de haberlo dejado entrar desde el principio. La bombilla del techo empezó a parpadear con violencia, lanzando destellos que hacían que las sombras del lugar se volvieran más largas y deformes. El terror dejó de ser algo psicológico para volverse casi físico, una angustia punzante que le recorría la columna vertebral. Diego sintió que no estaba solo ni con el viejo. Algo más se había sumado a la escena. En uno de esos parpadeos de luz, Diego lo vio. La sombra de don Laureano no coincidía con sus movimientos. Mientras el anciano se quedaba quieto, su sombra en el piso se estiraba lentamente, arrastrándose hacia Diego como un líquido oscuro. Aquella sombra parecía tener vida propia, despegándose del cuerpo del anciano, avanzando con una forma retorcida que desafiaba toda lógica. El miedo se transformó en puro horror sobrenatural cuando la sombra alargada tocó el pie de Diego, helándolo hasta la rodilla. Sintió como si un bulto helado se enredara en su pierna, drenándole el calor, robándole algo más que solo temperatura. Diego intentó moverse, pero su cuerpo no respondía, atrapado entre el susto y la sensación de que algo invisible se le trepaba por dentro.
La sombra comenzó a subir por su pierna, como una mancha de tinta negra trepando, mientras la luz seguía parpadeando sin control. Don Laureano murmuraba oraciones atropelladas, mezclando palabras en español con frases antiguas, suplicando a algo que Diego no podía ver. La angustia se apoderó de él cuando entendió que esa cosa no solo quería asustarlo, quería quedarse, pegarse a él como una asombración hambrienta. En un último esfuerzo, arrancó su pie del suelo, tropezando hacia atrás y golpeando la puerta de salida. El impacto lo despertó del trance y le devolvió el control de su cuerpo. Sin pensarlo 2 veces, Diego corrió hacia la puerta del departamento, con la sensación de que la sombra aún lo perseguía, arrastrándose detrás. El pasillo se volvió interminable, cada foco parpadeando, proyectando bultos que lo hacían sentir en medio de un relato de horror sin salida. Escuchaba un susurro pegado a su oído, como si alguien caminara justo detrás de él, respirándole en la nuca. Con el corazón a punto de estallar, bajó las escaleras casi rodando, convencido de que si miraba hacia atrás, vería algo que lo rompería para siempre. Logró salir del edificio y llegar hasta su motocicleta bajo la lluvia, con las manos temblando tanto que casi no pudo encenderla. El ruido del motor fue la única cosa que le dio una falsa sensación de seguridad, como si el sonido pudiera ahogar el terror sobrenatural que lo seguía. Mientras se alejaba, no dejó de mirar por el espejo retrovisor, esperando ver algo corriendo tras él, una asombración pegada al asfalto mojado. No vio nada, pero el miedo no se fue. La angustia seguía adherida a su pecho como una marca invisible. Y aunque logró llegar a casa esa noche, pronto descubriría que el mal no se había quedado en el edificio, sino que lo había acompañado, como sabrás en el siguiente tópico. Al llegar a su casa, Diego intentó convencerse de que todo había sido un susto exagerado, producto del cansancio y de la sugestión por tantos relatos de horror. Se duchó, trató de quitarse el olor a humedad y a mal que sentía pegado en la piel, pero parecía imposible. Su perro, Rocky, que siempre lo recibía moviendo la cola, esa noche se quedó quieto en la esquina de la sala, gruñendo en voz baja. El animal miraba fijamente detrás de Diego, como si viera un bulto parado justo a su espalda, algo que él no podía percibir. Ese fue el primer aviso de que el terror sobrenatural no se había quedado en el edificio, sino que lo había seguido a casa. Durante los días siguientes, las cosas empezaron a ponerse más sombrías en su hogar. La televisión se encendía sola en la madrugada, siempre en canales con ruido blanco, donde a veces creía distinguir figuras entre el estático. Los platos en la cocina se caían sin razón, como si una mano invisible los empujara buscando provocar susto y caos. Diego escuchaba pasos en el pasillo cuando estaba solo, como si alguien caminara descalzo de un cuarto a otro, respirando angustia en cada rincón. El ambiente se sentía cargado. La casa, que antes era refugio, ahora era un escenario más de sus relatos de horror personales. Rocky empeoró su comportamiento. Evitaba pasar por ciertas zonas de la casa, especialmente cerca del espejo del pasillo. Cada vez que Diego se miraba en ese espejo, creía ver algo moviéndose a sus espaldas, un bulto oscuro que se desvanecía cuando giraba la cabeza. Una noche, mientras se lavaba la cara, levantó la vista y vio claramente una sombra parada detrás de él en el reflejo, aunque el pasillo estaba vacío. El susto fue tan grande que dejó caer el vaso que tenía en la mano, cortándose con los vidrios, mientras la sangre goteaba al suelo como una ofrenda involuntaria. Sintió en ese momento que la asombración se alimentaba de su miedo, creciendo cada vez que él dudaba de su cordura. La angustia se volvió constante. Ya no dormía bien. Se despertaba sudando, convencido de que alguien se sentaba en el borde de su cama por las noches. A veces escuchaba su nombre susurrado al oído. Una voz rasposa que le recordaba a don Laureano mezclada con otra voz más profunda. Los objetos cambiaban de lugar. Las puertas se abrían solas.
y cada pequeño suceso parecía parte de un horror cuidadosamente construido para quebrarlo. Diego dejó de contarle a la gente por miedo a que lo llamaran loco, guardándose el terror como un secreto venenoso, hasta que su hermana lo miró a los ojos un día y le dijo que se veía sombrío, vacío, como si algo estuviera chupándole la vida. Fue ella, Marta, quien le sugirió ir con una curandera de la colonia, una mujer conocida por limpiar casas con problemas de asombración y energías oscuras. Al principio Diego se rió, diciendo que no creía en esas cosas, aunque en el fondo ya estaba atrapado en un relato de horror viviente. Marta insistió, diciéndole que si el problema no era sobrenatural, al menos se quedaría tranquilo, pero que no perdía nada con intentarlo. Entre la angustia constante, el miedo a estar perdiendo la cabeza y las noches sin descanso, Diego terminó aceptando, y así, sin saberlo, se encaminó hacia la única persona capaz de enfrentarse a ese mal hambriento, la curandera del siguiente tópico. Doña Mercedes vivía en una casa pequeña, pero llena de objetos antiguos, velas, imágenes religiosas y amuletos colgados en las paredes. Al entrar, Diego sintió un ambiente pesado, pero diferente al del edificio y su propia casa, como si aquí el terror tuviera nombre y reglas claras. La curandera lo miró con ojos cansados pero firmes, observando cada detalle de su postura, de su mirada, como si leyera el relato de horror escrito en su cuerpo. Sin que él dijera mucho, ella murmuró que venía cargado de mal con algo pegado que no le pertenecía. Esas palabras le provocaron un susto interno, validando todo lo que había sentido, pero no se atrevía a aceptar. Lo hizo sentarse en una silla en el centro de la sala y comenzó a rodearlo con incienso, rezos y palabras en un idioma que Diego no conocía. El humo llenó el cuarto, haciéndole arder los ojos, mientras ella murmuraba que la asombración que lo seguía no era un simple espíritu, sino una energía muerta de hambre. Le explicó que, a veces en lugares sombríos donde se hacen rituales, se abren puertas que dejan pasar entidades que buscan cuerpos y casas donde alojarse. Diego sintió una mezcla de miedo y angustia al entender que quizás el mal del edificio se le había pegado desde el momento en que abrió aquel cuarto prohibido. Y la idea de estar cargando con una presencia así lo hizo temblar, como si estuviera al borde de romperse. Doña Mercedes tomó un ramo de hierbas y comenzó a pasarla por todo su cuerpo, golpeando suavemente sus brazos, su pecho, su espalda. Cada golpe le dolía más de lo que debería, como si algo dentro de él se resistiera, como si el terror se defendiera de ser expulsado. Mientras ella rezaba, Diego empezó a sentir náuseas, un malestar intenso que subía desde el estómago hasta la garganta. La curandera le dijo calmadamente que dejara salir todo, que no se contuviera, que a veces el mal salía en forma de vómito, de llanto o de gritos. Y en cuestión de segundos, Diego se dobló hacia adelante y vomitó un líquido negro y espeso, que no parecía ni comida ni nada que un cuerpo normal generara. El olor de ese vómito era insoportable, una mezcla de podredumbre y algo químico, como si hubiera arrojado siglos de angustia y odio concentrados. Doña Mercedes no se inmutó. Tomó un huevo y comenzó a pasarlo por su cabeza, su cuello, su pecho y su espalda, como si absorbiera lo que quedaba de oscuridad. Luego rompió el huevo en un vaso de cristal, y lo que salió de su interior no tenía nada de normal. Hilos rojos y viscosos flotaban dentro, moviéndose como gusanos. Diego sintió un susto nuevo, diferente, al ver la representación física del mal que lo devoraba silenciosamente desde dentro. La curandera murmuró que eso era solo una parte, que esa asombración ya lo había marcado y que aún quedaba trabajo por hacer. Mientras él intentaba recuperar el aliento, ella recogió el vaso, el vómito negro y las hierbas usadas, colocándolos sobre una bandeja de metal. Le explicó que todo eso sería quemado en un fuego especial
para cortar el lazo con lo sobrenatural que se le había pegado. Diego la escuchaba con el cuerpo agotado, pero con una pequeña chispa de esperanza en medio de tanto horror. Sin embargo, la mirada seria de doña Mercedes le dejó claro que el peligro aún no había pasado, que el relato de horror seguía en curso. Y solo cuando el fuego empezara a consumir ese mal, sabrían realmente con qué tipo de entidad estaban tratando, como verás en el siguiente tópico. Doña Mercedes llevó todo al patio trasero. El vaso con el huevo deformado, el vómito negro y las hierbas impregnadas de mal. Encendió un pequeño fogón y colocó una olla metálica encima, arrojando allí todo el contenido mientras recitaba oraciones antiguas. Diego observaba con una mezcla de miedo y fascinación, sintiendo que estaba presenciando algo que iba más allá de cualquier relato de horror que hubiera escuchado. A medida que el fuego crecía, un olor aún más fuerte y desagradable se levantó, como si el terror mismo se estuviera quemando. Entonces se escuchó un chillido agudo, casi inhumano, que no salió de la boca de nadie, sino del interior del fuego. El sonido era tan penetrante que Diego tuvo que taparse los oídos, mientras la angustia le recorría el cuerpo como una corriente eléctrica. Doña Mercedes apretó los ojos, concentrada, repitiendo que no debía tener miedo, que el mal gritaba así cuando se veía obligado a soltar lo que había atrapado. Las sombras alrededor del fogón parecían retorcerse, proyectando figuras deformes en las paredes, como bultos que se negaban a desaparecer. Por un momento, Diego sintió que la asombración trataba de volver a él, jalándolo desde dentro, como un imán oscuro. Pero el fuego siguió rugiendo, y poco a poco el chillido se fue apagando hasta quedar solo el crepitar de las llamas. Cuando todo quedó reducido a cenizas, la curandera apagó el fuego con agua bendita y recogió un pequeño trozo de obsidiana negra. Lo limpió con cuidado y lo colgó de una delgada cadena, creando un amuleto oscuro pero brillante, cargado de intención. Se lo entregó a Diego y le dijo que lo llevara siempre colgado al pecho, que esa piedra ayudaría a cerrar las puertas que nunca debieron abrirse. Le advirtió con una seriedad que helaba más que el propio terror, que el mal no se destruye del todo, solo se mantiene a distancia si uno no vuelve a llamar. Y añadió una frase que se le quedaría grabada para siempre: no abras puertas que no te correspondan, ni físicas, ni espirituales. Diego salió de la casa de doña Mercedes sintiéndose más ligero, como si le hubieran quitado un peso invisible de encima. Durante las semanas siguientes, la casa volvió a sentirse como un hogar, y no como una asombración permanente. Rocky dejó de gruñir a las esquinas, volvió a dormir cerca de su cama y los ruidos extraños disminuyeron hasta desaparecer. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo dejó de ser constante y la angustia se transformó en cansancio normal, como el de cualquier persona después de un largo día. Parecía que el relato de horror finalmente comenzaba a cerrarse. Sin embargo, las noches no regresaron del todo a la normalidad. De vez en cuando, Diego soñaba con el cuarto prohibido, con las velas rojas y negras, con la figura encapuchada que murmuraba en una lengua desconocida. En esos sueños sentía que alguien lo observaba desde la esquina del cuarto, un bulto inmóvil que respiraba oscuridad. Al despertar, a veces encontraba su amuleto de obsidiana helado, pegado a su piel como si hubiera absorbido un golpe de mal durante la madrugada. Y en más de una ocasión se palpó el pecho y sintió una marca fría, invisible, recordándole que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo. A veces creemos que el terror solo existe mientras dura la historia, pero lo más inquietante es darse cuenta de que hay cosas que se quedan rondando en la cabeza mucho tiempo después de que termina el relato de horror. Diego cerró las puertas que pudo. Se limpió del mal que lo seguía, pero quedó marcado para siempre por esa asombración que conoció en un edificio cualquiera,
trabajando en algo tan normal como repartir comida. Y tal vez en el fondo, eso es lo que más miedo da. Saber que el mal no siempre aparece en castillos antiguos o cementerios sombríos, sino en lugares cotidianos donde cualquiera de nosotros podría estar ahora mismo. Por eso, mientras escuchas esta historia, es posible que recuerdes algún bulto que viste de reojo, algún ruido que te dio susto en la madrugada, alguna sensación de angustia que no supiste explicar. La pregunta es, ¿realmente se fue? ¿O solo aprendiste a convivir con ello? Quiero que ahora me cuentes en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que algo sobrenatural te siguió a casa después de visitar un lugar extraño? ¿Has tenido sueños repetitivos con el mismo cuarto sombrío, la misma sombra o la misma presencia de mal mirándote en silencio? ¿Te ha pasado que tu perro, tu gato o algún animal de tu casa reaccionara raro, como si viera una asombración que tú no podías ver? Déjame tus relatos de horror, tus experiencias y tus teorías sobre lo que le pasó a Diego. Porque muchas veces, las historias que ustedes cuentan dan más miedo que cualquier ficción. Y si esta historia de terror te dejó pensando 2 veces antes de abrir una puerta desconocida, te invito a quedarte en este canal. Suscríbete. Activa la campanita y no te pierdas los próximos relatos de horror y experiencias sobrenaturales que tenemos preparados, cada vez más sombríos, inquietantes y llenos de sustos. Aquí seguimos abriendo puertas al mundo del terror, pero siempre con una advertencia. Una vez que entras, es difícil volver a mirar la oscuridad de tu casa de la misma forma. Así que apaga las luces, ponte tus audífonos y acompáñanos en las próximas historias, si es que te atreves a seguir escuchando.